¿Qué tal, compañeros? Buenas noches a todos. Buenas tardes, buenos días, depende de la hora que puedan ver este video. Ojalá que sean muchos de ustedes. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia técnica para tratar de inducir temas que sean de utilidad. El tema que elegí para este boletín técnico número 3 es el de soldadura de varillas en elementos de concreto armado, como le llamamos. ¿Por qué? Porque intencionalmente en los siguientes boletines quiero compartirles mucho de lo que significa la soldadura y las implicaciones que requiere el procedimiento intrínseco. Tiene muchas cosas muy valiosas que son universales. Bueno, las varillas tienen una característica muy interesante. Forman parte del entramado que tenemos que hacer, que después tiene que estar confinado por un molde de madera para después vertirle concreto y al final del día, una vez que frague el concreto, generar un elemento estructural que se una con el resto de elementos y generen el entretejido que requerimos para formar nuestro sistema estructural. Bueno, dicho esto, espero que no haya sido tan aburrido el boletín 2 y el número 1. La idea de los anteriores era simplemente retomar lo más sencillo, lo más quizá aparentemente superfluo, pero que para mi punto de vista nos debe dar ese sentimiento, ese feeling y sentido común que requerimos para diseñar. Bueno, la soldadura de varillas se parece mucho a cualquier otro tipo de proceso de soldadura. Sin embargo, tiene cosas muy interesantes. Muy interesantes. ¿Por qué? Porque una vez que el estructurista identifica la necesidad de soldar una varilla en lugar de traslaparla, se generan situaciones universales en cuanto a procesos de soldadura. Pero bueno, ¿cuándo tengo que soldar y cuándo no? Normalmente en obras pequeñas o en zonas sísmicas pequeñas, bajas, o donde el viento no es tan relevante, pues estamos armando siempre con varillas del número 6, que son 3/4 de pulgada de diámetro, para abajo. Esto en general, pues nos hace simple la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente hay que traslapar. ¿En base a qué? Bueno, pues un traslape que normalmente en unidades de kilogramos centímetros cuadrados es 0.01 del esfuerzo de fluencia, en este caso de la varilla, menos 6 multiplicado por el diámetro de la barra, ¿no? Esto nos lleva a un límite que para mí es muy importante, que son varillas del número 8 de pulgada. Pero ya para una pulgada traslapar implica, bajo esa norma, una longitud por cada una de las varillas que se traslapan de 91.48 centímetros, que son 3 pies, y ya empieza a pintar. Si una varilla tiene 12 metros de longitud, pues imagínense que en la zona de traslape yo le meto 91.48 centímetros. Términos redondos, ya es un doceavo de la longitud, y es un doceavo muy importante, porque ya un doceavo pues ya implica un 8.3% de la cantidad de acero que estábamos considerando, ¿no? Ya no hablemos de los dobleces y de las longitudes después del doblez que se requieren para garantizar que la barra sea capaz de desarrollar su esfuerzo de fluencia. Entonces, es un tema a considerar. Entonces, lo importante de esto es, en el día a día de nuestras obras, en donde nosotros como estructuristas recomendamos concreto, hay que tener un poquito de sensibilidad en lo que implica el trabajo en campo de doblar una varilla del número 8, por ejemplo. En la parte extrema, no sé, en una unión de borde con una columna, pues es muy interesante porque de acuerdo al reglamento de construcciones y sus normas técnicas complementarias para concreto, pues yo tengo que cumplir una parte recta después del doblez, que tiene una normatividad, pero además un radio sobre el cual tengo que doblar la varilla para que la varilla no genere esfuerzos de preesfuerzo
que le llamamos esfuerzos residuales, en donde la parte exterior quede con un preesfuerzo que demerite la resistencia. En las normas, reglamentos, normalmente se considera que el esfuerzo residual, esto es muy general, anda por ahí del 10%, ya sea por contracción de soldadura o por dobleces, de tal suerte que el diámetro del elemento que se pone en la mesa para poder hacer el doblez de una varilla, pues el diámetro de ese elemento tiene que ser 8 veces el diámetro del elemento que tú doblas. Esto que implica que para una varilla del número 8, pues requieres ya no una varilla o un tornillo, requieres un tubo de 8 pulgadas sobre el cual tienes que doblar esa varilla de pulgada. Ya no hablemos de varillas del número 10, que son 10 entre 8, 1, un cuarto. Número 12, 12 entre 8, 1 pulgada y media. ¡Wow! Para 1 pulgada y media, pues imagínate, multiplícalo por 8, ya necesitas un diámetro de tubo de 12 pulgadas. ¿Cómo cabe esto en la vida real cuando tienes elementos de 40 columnas de 40 por 40, columnas de 60 por 60, 50, lo que tú me digas? Simplemente el puro doblez, si es de 12 pulgadas, son 30 centímetros que requieres de curvatura. Y además, pues te tienes que dar tiempo para pues generar la parte recta que sigue después del doblez, ¿no? Esta longitud del eje que aparece aquí viene normada para una varilla del número 8. La longitud recta que sigue después del doblez, que además ya para una varilla del número 8, repito, requiere un tubo sobre el cual se hace el doblaje de 8 pulgadas, además de estos 60 centímetros de tramo recto posteriores. Entonces, el uso de varillas de alto diámetro involucran espacio. Imagínense en los nodos o en las conexiones de borde, en donde yo además de llegar y cumplir con todo, además después de la curvatura hecha con un diámetro de 8 pulgadas, en un tubo, doblo la varilla, y además le tengo que dar 60 centímetros, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? Es un tema muy interesante. Bueno, entonces, el tema se vuelve muy, muy importante cuando tomamos en cuenta la responsabilidad como ingenieros estructuristas de utilizar diámetros arriba de 3/4 de pulgada, ¿no? Como les digo, la longitud que tenemos que desarrollar después del doblez y, como les comento, el diámetro que requerimos para doblar la varilla. Esto lo tiene que resolver el estructurista. Bueno, yo les recomiendo que tengan un plano en su despacho o le sugieran a sus jefes que siempre tengan un plano de especificaciones. Esto es muy útil, porque en ese plano lo que son las notas técnicas son muy, muy básicas. Si es concreto de 200, tendrán ciertos requerimientos. Si son concretos de 250 o mayores, en caso de cimentaciones con terrenos de alta calidad, tendrá que recomendar concretos de 350, 400, 500, hasta 700. Hay que ver las normas técnicas de cimentaciones al respecto. Entonces es muy bueno, y les sugiero a ustedes que se dedican a las estructuras, que siempre tengan un plano tipo machote, yo le llamo, o plantilla, en donde tengan diferentes situaciones en las que puedan vertir la normatividad de tal suerte que en sus planos solamente pongan las notas generales y hagan referencia a ese plano. ¿Por qué? Porque la letra chiquita es muy, muy importante. Un ingeniero estructurista o un ingeniero constructor, topógrafo, etcétera, puede trabajar porque tiene una cédula profesional. Esto nos da chance de trabajar a nivel nacional haciendo proyectos. Sin embargo, en nuestros planos no nos alcanza toda la suerte de situaciones que podemos tener en una obra. Para eso existe la figura del DRO o del corresponsable de seguridad estructural. Pero en lo posible, nosotros como estructuristas debemos de dejar esa situación. No alcanzan las notas y a veces no se entienden. Y sobre todo hablando de acero de refuerzo,
en concreto. Normalmente hay muy buenas notas técnicas en los planos, notas generales, que si el acero es de tal, 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 para acero. Pero en la parte de concreto nos enfocamos mucho, bueno, muchos colegas se enfocan nada más en dobleces, en cortes, etc. Pero ¿qué hay de la necesidad? Cuando llega el punto de equilibrio económico, cuando el traslape ya no es eficiente, cuando yo empiezo a considerar problemas en obra. ¿A qué me refiero? Bueno, siempre tenemos necesidad de hacer paquetes de barras. ¿Por qué? Porque la sección transversal no te permite distribuir y generar una infinidad de configuraciones de estribos. Los estribos son muy fáciles. El exterior pues tiene 4 esquinas y tenemos estribos interiores. Los paquetes solamente se pueden formar en la intersección entre estribos. Cuando forman un ángulo, ahí se pueden formar paquetes. Los paquetes de varillas son 2 varillas por paquete en columnas y máximo 3 varillas en traves. Pero bueno, entonces, ¿dónde hago mis empalmes? Cuando tenemos varillas de pequeño diámetro, yo le llamo pequeño, de 3/4 para abajo, no me preocupa mucho hacer empalmes, ¿no? Sin embargo, las normas te dicen que no puedes hacer empalmes de varillas más allá del 50% del acero total que tú tienes en la sección transversal. Más aún, no se vale un empalme que esté a menos de 2 veces el peralte máximo de la trave o del elemento que se está conectando, medido a partir del paño, o bien de la sección en donde se prevé el esfuerzo de fluencia debido a cargas laterales. Hablamos sobre todo de sismo, ¿no? Y aquí viene una situación. ¿Cómo vas a ver tu constructor todo eso? ¿O cómo le vas a hacer en un plano normal, en la parte derecha, notas generales, vas a poner todo este tipo de especificaciones? No, tenemos de dos sopas. O haces un plano general en donde especificas todo este tipo de situaciones, que no son tantas, yo se los recomiendo de verdad ampliamente, hacer un plano, además se ve elegante. En proyectos grandes, hacer un plano llave donde identifiquen las zonas de la obra y lo refieran a la serie de planos que van a generar por niveles, por áreas, etcétera, y un plano de notas generales por proyecto. Hasta que no se tenga una normatividad bien establecida entre las responsabilidades y los alcances del estructurista contra la figura de un DRO y corresponsable a nivel legal, el estructurista normalmente va a ser considerado la persona que tiene toda la responsabilidad de todo, lo cual no es cierto. Legalmente hablando, el DRO es el que tiene que asumir la responsabilidad de checar este tipo de temas que vamos a estar tocando. Pero bueno, entonces les decía aquí FY entre 60, hay un error, acabo de poner un paréntesis ahí. En las normas técnicas hubiera sido interesante que le pusieran el paréntesis porque el diámetro interior del doblez que se requiere es el esfuerzo de fluencia en kilogramos sobre centímetro cuadrado entre 60 por la raíz cuadrada de F'C. Falta ese paréntesis porque ahí parecería que es FY entre 60 por F'C, pero eso te da más de 1000. No. Esto quiere decir que el radio de doblez es alrededor de 4.1, 4 y algo, lo que significa que el elemento que tienes que utilizar para doblar, que tiene que ser redondo, por supuesto, pues tiene que tener 8 veces el diámetro de la varilla, ¿no? A considerar. Bueno, cuando empezamos a vislumbrar el manejo de la varilla en campo, entonces, si somos sensibles con el constructor, con el cliente y sobre todo con la velocidad del proceso constructivo, pues tenemos que ponernos a pensar que, wow, de entrada un traslape, entre un traslape, 50% del acero máximamente se puede traslapar en una misma sección transversal. Ok, el siguiente tramo en donde el otro
porcentaje tenemos que traslapar, debe estar a 40 diámetros de la barra. Ok, pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de paquetes? Hablemos del caso de una columna, 2 varillas. Si es traslape, a todo dar, ¿no? Pero en una zona de 2 varillas, cuando traslapo, se vuelven 4 en una longitud de 90 centímetros. Entonces tengo una varilla de pulgada, que son 2.54 centímetros, más la varilla del paquete, que es la segunda que requiero por esfuerzos, ya tengo 5 centímetros. Y ahora se unen otros 5 centímetros de diámetros por el traslape. Ya tenemos 5, 5, 5, 5. Ya tenemos un área de sección transversal de 5 por 5 centímetros, 25 centímetros cuadrados, en donde el concreto no va a entrar. Entonces estamos hablando, no sé si me explico, 5 por 5 por cada esquina. Entonces tengo 5 aquí, tengo 5 en cada esquina. Entonces ya tenemos 4 rectángulos de 5 por 5. 25 centímetros cuadrados por esquina, 100 centímetros cuadrados. Si tengo una columna, de lo que me digan, de 40 por 40, que es lo que normalmente es 50 por 50, 60 por 60, el traslape ya representa un porcentaje del área de la sección transversal del concreto muy, muy importante. Y estoy hablando de columnas en donde sí se requiere, sobre todo, la capacidad de compresión del concreto. En vigas es diferente. Tenemos un área de tensión en donde por rigidez la parte arriba del eje neutro o abajo del eje neutro que esté a tensión, pues trabaja el acero. Pero ¿qué pasa si hacemos paquetes en columnas? Estamos demeritando fuertemente el área de la sección transversal, que es un tema que de verdad es difícil encontrar en la literatura. Sí existe, y sin embargo los invito, o si hay preguntas, lo podemos combinar. Vamos a poner un ejemplo, una columna de 60 por 60 centímetros. 60 por 60 son 3.600 metros, son 3.600 centímetros cuadrados. Y tengo yo 4 áreas de varillas. Pero además, si fuera pura compresión, no hay problema, porque el concreto, el acero también puede trabajar a compresión. Pero ¿qué pasa cuando hay flexo-compresión? Más aún cuando hay flexo-tensión. En todo caso, se vuelve un poquito apartado de lo que son las normas o de lo que estamos pensando hacer, y sobre todo físicamente en campo, como lo logramos, ¿no? O sea, no es lo mismo obtener una varilla con un área equivalente que esté rodeada de concreto a tener un trébol de 4 hojas con 4 varillas en la zona de traslape, con las entradas que tiene, cómo entra el concreto ahí, cómo se comporta, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, nos limita mucho la norma, ¿no? No debo unir más del 50% del refuerzo. Debo estar a 2 peraltes de las zonas más críticas, ya sea del paño o de la zona donde preveamos que vamos a tener un esfuerzo de fluencia debido a fuerzas laterales. Y además, es una decisión crítica que me conviene más evitar varillas del 8, del 10 o del 12, o meter muchas más varillas de diámetros pequeños, lo cual involucra evidentemente contenerlas lateralmente por pandeo lateral con estribos. Es una interrelación que deberíamos tener con el constructor o bien en nuestro despacho, estar involucrados con esa parte técnica, ¿no? Vuelvo a hacer un poquito de promoción con lo que es el Project Management. Cuando una sola empresa garantiza el sistema, puede haber esta comunicación entre todos. En la vida práctica, pues no existe esto.
Nosotros nos dedicamos a hacer nuestro proyecto estructural y bueno, meter una varilla del número 8, ¿no? Obras más grandes, pues mete una varilla del número 10, ¿no? Pero si se da una vuelta en la obra, no está tan simple. En mi práctica profesional, en los costos de proyecto que yo hago, incluyen, aunque no lo ponga expresamente, por lo menos 2 visitas a obra. Nada que ver con ser DRO o corresponsal, simplemente como proyectista, siempre que das una vuelta. Trato de poner lo más posible de notas en planos y generar un plano específico para poner todo este tipo de temas lo más claro posible. ¿Por qué? Porque en la práctica nuestros queridos DROs a veces no ven este tipo de situación. Sobre todo, y por eso es el motivo de que este sea el primer boletín técnico ya en forma, hablo del acero de refuerzo. Bueno, en caso de que se requiera soldar, yo recomiendo que, incluyendo varillas del número 8 y para arriba, para evitar que el traslape, como les dije, un traslape en paquetes de 2 varillas en las esquinas o en la intersección de estribos, invada demasiado el área de la sección transversal, sobre todo hablando de columnas, ya procedamos a soldar. Y bueno, este será un tema y espero que alguien de ustedes haga algunas preguntas y las podamos comentar. Una vez que se decide que hay que soldar varillas para precisamente evitar tanta conjugación de acero, acuérdense sobre todo en los nodos, o sea, meter traslapes que estén 2 peraltes, tanto entradas como columna, involucra un cruzadero de acero de refuerzo en los nodos, tremendo, no cabe nada, no cabe nada. Hablo del paquete de columnas, ¿no? Con traslape y además entra el acero de refuerzo de las traves. Imagínense nada más, se vuelve incolable. No va a haber concreto que pase por ahí. Nuestros queridos fierreros se hacen pelotas y lo peor es que el concreto tiene muchas posibilidades de no entrar en todos lados, ¿no? Bueno, recomendación, reitero, incluyendo varillas de número 8 para arriba, yo sugiero que se hagan los traslapes por medio de soldadura o bien en palos mecánicos. Si es el caso de soldadura, es básico. En este caso sí, para el DRO, conocer la composición química de la varilla que se va a utilizar. Es muy clásico en estructuras metálicas, el A36, el A572 grado 50, el que quieran, que se piden certificados, pero son, digamos, en práctica común algo que se pide normalmente, en el acero no. A ti te traen una varilla y no sabes ni de dónde viene, ni no pides un certificado. Hablo del constructor o contratista, ¿no? Pero el estructurista normalmente asume que simplemente es varilla y ya, corrugada. Ah, caray. Pues sí, cuando estamos hablando de diámetros menores a 8, del número 8, o sea, de 1 pulgada, no pasa nada, realmente no nos interesa. Pero cuando se requieren procesos ya, como el de soldado, es muy importante conocer la composición química. Carbono y manganeso. Ahorita les platico por qué. En este caso, lo más práctico es, esta tabla se las comparto. Primero, en caso de que ustedes recomienden soldadura, el grado del acero, el estándar, el más usado, como ven aquí, no quiere decir que sea el único, es grado 60. Y las normas en general, ACI, normas técnicas complementarias, etcétera, en muchos lados te dicen que la soldadura debe ser tal que la varilla pueda desarrollar el 125% de su esfuerzo de fluencia o bien el 100% de su esfuerzo de ruptura. Y normalmente el esfuerzo de ruptura es el que rige. Es decir, en una situación normal, ustedes como estructuristas simplemente en su nota general pongan, en caso de que requieran soldar,
o que ustedes consideran que se debe soldar para hacer traslapes, sobre todo en columnas, electrodo C90. Es increíble que hay gente que suelda y especifican electrodos E70, peor aún, E60, ¿no? ¿Qué son electrodos E70 o qué son electrodos E60? Bueno, pues yo les pasé en el boletín anterior y les pido que lo lean, es muy interesante. No voy a meter en el tema de las especificaciones, pero lo que es la soldadura tiene una gran nomenclatura. El 70 significa la resistencia de la soldadura y después vienen números que tienen que ver con la posición en la que se suelda, etcétera. Les pido que lo lean, ¿no? Por ejemplo, aquí es un electrodo con un cierto tipo de soldadura. En lugar de E solita, es un eje que involucra el tipo de proceso con el que se va a soldar, ¿no? Entonces, nomás tómenlo en cuenta porque el video es breve. Este es E70S3. El E indica que es un electrodo en varilla, que es el SMAW. El 70 pues especifica el mínimo esfuerzo de ruptura en KS6. El S pues es un electrodo sólido. Y bueno, una serie de situaciones que es muy interesante que repasen de acuerdo a lo que les pasé yo la vez pasada en el boletín anterior, que de veras me encantaría que lo repasara, ¿no? ¿Para qué? Para poder irnos más adelante y poder simplemente tener un espacio próximamente para preguntas y respuestas, si se da el caso, ¿no? Volviendo al tema. Entonces, en general, la recomendación para los estructuristas es simplemente que cuando ustedes tengan que especificar soldadura en varillas, electrodo C90. Punto. Para el DRO, pues tendrá que ser importante verificar la composición química. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el precalentamiento de la junta. Cuando hablamos de soldaduras en diámetros de pulgada para arriba, el proceso de soldadura tiene que tomar en cuenta la contracción de la misma una vez que se termina el proceso. Y si los extremos de los elementos a unirse están restringidos, puede ser el caso más de vigas que de columnas porque las puntas se dejan libres y ahí no está restringido. Cuando se contrae soldadura, se generan otra vez preesfuerzos o bien esfuerzos residuales, los cuales nos pueden llevar a fallas previas, incluso cuando el elemento trabaja. Bueno, entonces el contenido de carbono y el manganeso deben estar normados. Entonces, para nosotros estructuristas, lo más práctico es especificar, cuando tengamos que soldar varillas, es que se precalienten por lo menos a 40 grados centígrados. Van a decir, oye, pero la soldadura te aplica más de 1000. Bueno, sí, pero entre lo que pones un cordón y otro, y cuando para el trabajador a descansar, la junta se puede enfriar, o cuando se fue a comer. Entonces, antes de seguir el proceso, tiene que precalentar la junta, no nomás llegar directo y no. Darle su sopleteada a unos 10, 15 diámetros de la varilla alrededor, y después de eso iniciar el proceso de coronas. Si la varilla es del número 10 o del número 12, bueno, habrá que entre cordón y cordón mantener el precalentado y con un martillo golpetearla para evitar la generación de esfuerzos residuales. Ya platicaremos de este tema en las conexiones de acero, pero es lo mismo. Lo que aplica para varillas se aplica para otras situaciones. Entonces, precalentar es importante. Y sobre todo evitar enfriamientos súbitos. Como puede ser, ya terminé y le echo agüita, o hace mucho viento porque estamos terminando la primavera y llega el viento y enfría esa cosa en una cuestión de minutos, lo cual no es conveniente. ¿Por qué? Porque se genera una contracción súbita que puede generar problemas
de la manera en que se recomoda el material y contracción. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces tenemos dos puntos. Cuando se requiere soldar, tenemos que tener cuidado en que la soldadura no se enfríe súbitamente, en seguir los pasos apropiados y el proceso de soldadura. Cordón de raíz, hay que dejar una abertura de raíz de 6 milímetros, 4, 5, 6 está muy bien. Aquí sí se pone en la ranura una soldadura de base, como se usa en la estructura metálica normal, con electrodos suaves, es 60-10, está perfecto, para hacer la raíz, y después generar cordón por cordón. Esto parecería obvio, pero acuérdense, si estamos hablando de varillas de 3/4 para abajo, esto ni siquiera se tiene que pensar, o sea, no existe, hay traslapes y ya. Pero cuando hablamos de varillas del 8 para arriba, hay que tomarlo en cuenta. Mucha gente me dirá, oye, pues los reglamentos te permiten que arriba del 12 es cuando tienes que soldar. Bueno, pues sí. Nada más dime si para esos espesores de 1,5 pulgadas tienes el control de calidad para garantizar los planos de contracción de soldadura y los procesos constructivos, control de temperatura y de contracción que debes de tener. Y no existen. No existen. En la vida práctica, quizá la gente que está más en el área de acero lo tiene, pero no la gente que está haciendo esto. Ahora, si tú me dices que vas a traslapar para evitarte esto una varilla del número 12, que es de 1,5 pulgadas, pues ¿a poco tienes 1,40 m por cada varilla para poder hacer frente a todo esto, no? No lo creo. O sea, 1,40 m y 1,40 m de la que viene, ya estás hablando de casi 3 metros, que es la cuarta parte de la longitud de varilla que vas a desperdiciar por cada traslape de 12 metros, ¿no? Estos son temas que me gusta tocar porque deberíamos, en todo rigor, estar de acuerdo con la parte constructiva. Sin embargo, el estructurista en general es el mal común. Sin embargo, tenemos en la mano muchas cosas que podrían solventarse, ¿no? En la figura, bueno, esta figura de la izquierda, antes de proceder a la parte baja, lo máximo permitido son 5 cordones de soldadura y después aquí unos abajo. Y después hay que terminar la soldadura. Igual, del cordón número 5, pues ya seguirá el 6, 7, 8, lo que sea, en ese orden, ¿no? Si se fijan, después del 5, el 6 viene hacia abajo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y después terminamos arriba con el 16, 17, 18, 19 y 20. O sea, se tiene que alternar. ¿Por qué? Porque si no, se tuerce. Acuérdense que el soldar involucra aplicación de calor, lo cual dilata la pieza, y después viene un trabajo de contracción, lo cual recupera la posición de la pieza. Entonces hay que alternar los cordones. Esto parecería obvio o poco importante en diámetros pequeños, pero ya en espesores arriba de 8, del número, varillas de número 8, que son de pulgada, esto ya tiene una relevancia. ¿Por qué? Porque la varilla que se une, teóricamente debería tratar de mantener su eje neutro lo más teóricamente posible que esté bien, ¿no? Bueno, entonces, en notas generales, es difícil estar poniendo esto de los contenidos, pero el DRO sí deberá tener un certificado, ¿no? No les hablo de casas. Afortunadamente en casas, pues tener varillas de número 8 no es común, ¿no? Y por la altura, pues 12 metros te dan para meter una varilla completa. Sin embargo, los sobrantes igual los quieres ocupar en otro lado y tendrás traslapes requeridos en ciertas zonas. Bueno, no estoy hablando de casas, estoy hablando ya de edificaciones de cierta importancia, ¿no? Bueno, esto lo pueden ver en las normas técnicas 2017, en lo que son anclajes mecánicos y anclajes soldados. Bueno, si hablamos de soldadura también, abajo de 3/4, estas figuras que aparecen, por ejemplo, en las ayudas de diseño y comentarios de las normas técnicas de acero, también editadas del Instituto de Ingeniería, se las pongo como referencia, ¿no?
Sin embargo, solo aplican a varillas de 5 octavos o menores. Entonces yo dudo que tengan alguna necesidad, salvo cuando haya reparaciones. Es importante esta parte porque si ustedes tienen que ligar un piso con otro que se construyó un año después, pues no, a lo mejor tienen que demoler una parte del concreto y pues tendrá que hacer esto. Entonces, por cuestión de seguridad, concreto viejo con nuevo, el traslape quizá no sea tan recomendable como generar una soldadura como esta. ¿Por qué? Porque ya el traslape y además la junta fría, lo más seguro podría ser este tipo de situaciones, solamente que tiene que ser en varillas de 5 octavos para abajo. ¿Cómo se hacen? Bueno, soldadura de filete, acuérdense, sí se calcula. Entonces la longitud del respaldo, o sea, esta soldadura del lado izquierdo, 5 octavos para abajo. Si es de 5 octavos para arriba, pues hay que meter o sea, ya son 2 varillas, por ejemplo, a los lados, con soldadura de filete. La soldadura de filete sí se calcula, la longitud responde a 1.25 veces la afluencia de la varilla o el esfuerzo de ruptura, y con eso se calcula, ya sea por esfuerzos permisibles o por resistencia última, lo cual ya en estas épocas es prácticamente lo mismo, ¿no? Ya nos fuimos a resistencia última y solamente se homologó el ASD a partir del 2010. Puede ser 2 varillas o puede ser una placa inferior. ¿Ok? Solamente hay que tener en cuenta, en este caso, que el tamaño nominal de la soldadura, la garganta, porque en este caso no se ve tan claro el triangulito que nos enseñan, debe ser igual o mayor a las 3/4 partes del tamaño nominal de la soldadura. O sea, esa garganta, la máxima que pueden medir, aquí se ve en la figura, ahí está el tamaño, el cual a su vez es igual, o sea, el tamaño nominal de la soldadura al radio de la varilla. Punto. Bueno, ¿a qué nos vamos? Para hacer práctico el boletín, casos como lo que son estructuras viejas con nuevas, nos puede servir esto, pero después viene ya el tema, interesante. ¿Cuándo vamos a recomendar entonces soldar varillas para evitar esos traslapes gigantescos de más de 90 y tantos centímetros a partir de la varilla del número 8? Bueno, pues con soldaduras de penetración completa. Y esto es todo un show. Esta nos tocó porque, les recuerdo, como mencioné brevemente, solamente hay 2 tipos de soldaduras. Una que se calcula que son soldaduras de filete, eso sí tiene manera de calcularse, y las soldaduras de penetración completa que responden exclusivamente a una precalificación. Es decir, estas cosas que ven aquí no son solo recomendaciones. Ustedes como estructuristas nunca van a calcular una soldadura a tope. Lo que van a verificar en campo es que esta geometría que se pide se cumpla. Aquí nada de que alguien llega con una soldadura de penetración completa y pues llegó hasta con su placa de conexión soldada a su trave y la meten en una columna, y como la columna está desprobada, le meten una separación entre piezas de 2 centímetros. No, señor. La única manera de que ustedes legalmente puedan exigir o cubrirse por una falla estructural debido a contracción de soldadura es que una soldadura precalificada cumpla exactamente lo que se indica en planos. Y tengan mucho cuidado porque esto es una práctica desafortunadamente muy común. Es decir, no se respeta la separación entre piezas. Entonces, una por otra. La soldadura de penetración completa, precalificada y bien ejecutada, te garantiza que por ahí no va a fallar el elemento porque siempre resisten más que el material base. Como les dije, el electrodo, 1.25 veces el esfuerzo de prudencia o por lo menos el esfuerzo de ruptura de las piezas que unen. Entonces, lo único bonito de la penetración completa es que uno como estructurista dejas de sufrir. Solamente pones tu detalle en plano, pero ¿a quién le toca checar esto en campo? Al DRO, volvemos a lo mismo. Si tú generas una separación entre piezas y la soldadura es excesiva,
y tienes extremos restringidos, cuando se contraiga la soldadura te va a generar esfuerzos de pretensión, llamados esfuerzos residuales, que van a poner arriba del 10% que considera los reglamentos a trabajar a tu pieza o a tus elementos unidos, y por lo tanto, olvídate de los factores de seguridad, etcétera, porque ya no están dentro del rango. Entonces, esta responsabilidad es del DRO o del corresponsable. ¿A dónde llega tu límite? Esa es la parte interesante y un parte del planteamiento de esta primera presentación. Técnica, que es la número 3, las anteriores, pues quizá para algunos irrelevantes, ¿no? Entonces, este tipo de soldaduras que están viendo aquí, solamente se permiten cuando el soldador y el equipo tienen acceso a todo el diámetro de la barra, ¿no? De la varilla. Nada más nótense, ¿no? ¿Cómo lo hago para mantener eso paralelo para que el eje de trabajo de la varilla, que trabaja normalmente en tensión, digo, también la compresión. Sin embargo, la compresión preocupa menos porque el estribo restringe el pandeo lateral. Entonces, dependiendo de la separación de estribos a compresión, no tenemos tanto problema. Sin embargo, atención, es el tema más delicado. Entonces, ¿cómo mantienes el eje centroidal? Porque cualquier desviación que tengas de la rectitud entre los empalmes te genera excentricidades que pueden ser muy importantes, porque entonces, aunque sea una simple varilla, va a trabajar a flexo, compresión, y créeme que eso no lo puedes prever. Volvamos al límite de lo que eres como estructurista y el papel del director responsable de obra, ¿no? Aquí está un ejemplo de una de las obras. Aquí se ven unas puntas más largas que otras, 50% del acero, ¿no? El colado aquí abajo. ¿Por qué? Porque aquí hay que dejar longitud de traslape. Entonces, imagínate dónde tienes que dejar tu nivel de colado para generar el siguiente tramo. Si esto fueran 90 centímetros, ¡wow! Y 90 para arriba, ¡wow! Entonces tienes que dejar el colado acá abajo. Aquí hay que picar, limpiar, cepillar y mojar 24 horas previo al colado antes de poder meter el siguiente. Pero previo a esto, pues hay que meter aquí el traslape de varillas. A esto me refiero. Ahora, esto cumple con los 20 diámetros a partir del paño. ¿De quién es la responsabilidad de checarlo, no? Bueno, si tú sueldas de todas maneras, aquí les dejo el documento que subí, que van a estar viendo, ojalá en unas horas. La soldadura tiene que cumplir con esto. Una vez generada la soldadura de tope, pues básicamente tienes 3 milímetros del valor R para que sea aceptable. Pero tenemos soldaduras que no son aceptables, que es garganta insuficiente, convexidad excesiva, es decir, cuando nos pasamos de los 3 milímetros. ¿Por qué? Porque se concentran esfuerzos. O tienes una socavación, ¿por qué? Porque se disminuye la sección transversal de la varilla. O cuando tenemos traslape, ¿no? O sea, no son soldaduras que sean bonitas. Entonces, viene otro tema. ¿Qué pasa cuando mi equipo, el operador, no pueden hacer una soldadura tan bonita en donde yo pueda llegar a ambos lados de la varilla, ¿no? O sea, que yo pueda tener acceso libre? Pues no, pues tengo paquetes de varillas en columnas, no hablemos de traves, pero tengo 3. Pues normalmente no vamos a tener acceso a soldar toda la varilla, ¿no? Entonces tenemos que utilizar ángulos de respaldo. Yo recomiendo mucho esta técnica independientemente de si tenemos acceso a todo el diámetro de la varilla para soldar o no. ¿Por qué? Si se fijan en la figura inferior, el mismo ángulo nos permite puntear y alinear la varilla de una manera apropiada. Entonces está genial, porque además de que tengo una placa de respaldo que se parece mucho a muchas de las soldaduras precalificadas que acepta el AWS, el American Welding Society, nos genera una placa de respaldo que además de que es precalificada, aquí dice 4 a 5 milímetros, nos permite generar a través de punteo de soldadura garantizar lo que es el eje de trabajo de la varilla. Entonces yo les recomiendo que independientemente de si alcanzan o no toda la varilla, sea su solución. A mí no me gusta la parte curva porque significa cortar un tubo a la mitad.
Es más fácil meter un ángulo, puntear aquí para establecer la línea y después aplicar esto, 4 o 5 milímetros a 45 o 60 grados, ¿no? ¿Qué ventajas tienen las soldaduras? Bueno, por ejemplo, aquí hay que pensar. Esta soldadura involucra biselar los dos lados de cada una de las varillas que llegan, ¿no? Esta de abajo, la forma en W, involucra más trabajo porque tienes que biselar las dos varillas, las puntas de las dos varillas. Sin embargo, si ustedes echan números, pues prácticamente se gasta la mitad de soldadura en este procedimiento que en este. Pero bueno, finalmente, es cuestión práctica, decisión, pero si está divorciado el estructurista del constructor porque el cliente contrata por separado a todo el mundo, son temas difíciles de prever. Y esto, acuérdense que es volumen, ¿no? Cuando son obras grandes, este tipo de detalles importan y se los recomiendo. Bueno, puntos a considerar de control. El diámetro de varilla, tanto por dobleces como por cuestiones de traslapes. O sea, acuérdense, el parámetro es que una varilla del número 8 necesita 91 centímetros, 3 pies de traslape y 3 pies de la otra varilla. O sea, estás desperdiciando 1,80 m, o sea, 6 pies. Acuérdense que los paquetes de varillas en columnas son de 2 y de traves de 3. ¿Qué pasa en la parte vertical? Quizá es más controlable el armado de traves porque se hacen de manera horizontal. Pero ¿qué pasa cuando tienes una punta de varilla que tienes que hacer coincidir con el eje de la varilla que viene inferior? ¿Cómo lo controlas? Por eso les decía que la solución de meter un ángulo es mucho mejor, porque puedes puntear y garantizar que tu varilla de columna mantenga ese eje, aunque obviamente allá arriba se doble, pero bueno, eso se corrige. Pero en la parte de unión garantizas el eje, ¿no? Entonces, aguas con eso. El precalentamiento es un punto que hay que tomar en cuenta. Acuérdate que está prohibido enfriar la junta para hacer el proceso más rápido, no. Nada que la agüita, no. Y cuando hay viento fuerte, son dos temas importantes. Uno, hay que cubrir el área de soldadura. En concreto está difícil porque, como les digo, en un paquete de 2 en columna, si usamos soldadura y más respaldos, pues no puedes soldar las dos varillas al mismo tiempo, ¿no? Tienes que elegir un punto 40 diámetros arriba para soldar una varilla aquí, otra a 40, un solo paquete. Y de ahí contar que sea el 50%, ¿no? Porque tampoco puedes soldar más del 50% de traslapar, perdón, en una sola área. Todo un rollo. Pero además hay que evitar el enfriamiento súbito por dos situaciones, sobre todo por viento. Una, porque cuando sueldas y hay viento, los gases nobles que desprende la soldadura, que evitan que el nitrógeno entre, haz de cuenta que se licúan, se vuelven compatibles y el nitrógeno encanta entrar al acero cuando hay temperaturas altas. El problema es que cuando se enfría la unión, el nitrógeno se va, ya se divirtió y ya se va. Pero cuando se va durante el proceso de enfriamiento, genera grietas y oquedades que hacen que la soldadura no sirva. Entonces hay que aislar del viento la soldadura. Y además otro problema adicional. Además, no es pleonasmo, además adicional, tienes que tener soldadores calificados. No cualquiera hace una soldadura de penetración completa. En columnas normalmente se hacen laterales, lo cual es bueno, y en traves normalmente de cabeza, ¿no? Depende cómo se proyecte. ¿Lo vemos como estructuristas? No lo sé, les recomiendo que lo hagan. Entonces, es un punto a tocar, los invito a que lo piensen y se pueda comparar contra una opción más que son conectores mecánicos. Carísimos, no lo sé. Habría que tener una unión entre
la gente de precios unitarios, el tipo de obra específico, el lugar geográfico, para evaluarlo. Pero es un trabajo que yo espero que cambie próximamente. Nuestros clientes entiendan la importancia de costos en obra, mano de obra sobre todo, que ya lo he comentado, y a lo mejor estos conectores son caros por unidad, pero a lo mejor resultan ser más eficientes porque nos pueden ahorrar tiempos en el proceso constructivo, ¿no? Ejemplos de lo que es esto, por ejemplo, Mexpresa, no es ningún comercial, pero son de los conectores que existen, que evitan soldadura en campo, evitan control de calidad, pruebas de laboratorio de la soldadura de penetración completa, no olviden que requiere pruebas de laboratorio. En cambio, aquí el cuate de la empresa tiene que dar un certificado de garantía, porque básicamente el sistema de lo que es un conector de este tipo mecánico, pues meto el conector en la parte alta de la varilla y con una prensa, seguramente tienen ellos un equipo especial que te venderán, tipo lo que son las losas, la losa cero, donde tienes que poner tus pernos de cortante, que hay empresas desde Sika hasta los pernos Nelson, ¿no? Que tienen sus remachadoras particulares. Aquí paso número 1, ahí está tu varilla, paso número 2, metes el conector, paso número 3, prensas la parte inferior, paso número 4, metes la varilla superior, la nivelas, la pones, paso número 5, en la posición adecuada, prensas, y paso número 6, vámonos al siguiente. Sin embargo, el espacio que requiere no te permite hacerlo en la misma sección transversal que tu paquete de 2 varillas en columnas, por ejemplo, ¿no? O sea, que tomarlo en cuenta. Del lado derecho, pues hay otro sistema que es Lenton. También requiere espacio para el traslape. Entonces, aguas con los paquetes de varillas, porque no se pueden hacer para paquetes de varillas en columnas que son 2 o en vigas que son 3, pues no los puedes hacer en la misma posición. Entonces, el trabajo del constructor también es muy interesante, porque todo cuesta dinero y todo cuesta tiempo, mano de obra, porque acuérdense que el concreto lo que tiene, el concreto clásico, reforzado, involucra mano de obra muy parecida a la cuestión artesanal. Bueno, los dejo con esto, espero que tengan muchas dudas, les mando muchos abrazos, este tema da para mucho, en esta ocasión no les voy a dejar bibliografía, no tiene sentido, todo es básicamente soldadura. Retomemos lo que les dejé en Google Drive para el boletín número 2, que tiene todo que ver con esto, y preparar los siguientes boletines técnicos que espero que sean de su agrado. Pues bueno, ya hoy es jueves, los veo lunes y espero que podamos interactuar mucho y este tema les haya gustado y les sea de mucha utilidad. Corolario, recomendación, yo no doy consejos. La letra chiquita en sus planos, notas generales y si tienen tiempo, siempre tener un plano de especificaciones para cada proyecto que hagan. Y bueno, aguas con las varillas del número 8 para arriba porque tiene su bemol. Cuídense mucho y muy buen día. Hasta lunes.